En este vídeo os vamos a hablar de qué es el estrés y qué consecuencias tiene para la salud. ¡Empezamos! Si es la primera vez que estás en este canal y estás interesado en toda la información que vamos a ir colgando, suscríbete, dale a la campanita y estarás informado de todos los vídeos que vamos a ir colgando. En el vídeo de hoy contamos de nuevo con Carmen Güémez, especialista en neuropsicología, y hoy nos va a hablar de qué es el estrés, también qué es la ansiedad y qué consecuencias tiene para la salud y cómo podemos enfrentarnos a ello. Carmen, bienvenida de nuevo a mi canal, muchas gracias por estar en el día de hoy. Y bueno, Carmen, defíneme, ¿qué es el estrés? Bueno, pues es una pregunta interesante porque la verdad es que hablamos mucho del estrés y poco se conoce lo que realmente es, ¿no? Entonces, la gente considera que el estrés es como falta de tiempo para poder hacer toda la actividad que tenemos que hacer. Sin embargo, eso no sería el estrés. El estrés sería como estar viviendo en un estado de alarma de forma continuada. Y luego hay unos factores que intervienen para que tengamos eso que llamamos estrés, pero fundamentalmente es que estamos viviendo la vida en un estado de alarma, como si fuera a pasarnos algo, y realmente hacemos que nuestro cerebro esté continuamente en ese mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, claro, ¿qué nos produce estar en un estado de alarma? Pues cuando ocurre algo que es nuevo en nuestra vida, inmediatamente, como es desconocido, vamos a sentir esa sensación de alarma, que es lo que vamos a llamar también el estrés, ¿no? Luego también todo aquello que nosotros no podemos saber, lo que es impredecible, la incertidumbre. Bueno, esto sí que genera un gran estrés, ¿no? Porque el ser humano lo que quiere es tenerlo todo controlado y saber en cada momento lo que va a pasar. Entonces eso genera un impacto bastante importante. Luego también, pues todo aquello que se escapa de nuestro control. Es más de lo mismo, es decir, si yo no tengo el control sobre algo, esto me deja en un estado indefenso o inseguro. Entonces me genera estrés. Y también dijéramos que otra de las causas es cuando alguien me hace sentirme infravalorado, ¿no? Como si yo no fuera capaz de poder realizar una gestión o una actividad determinada. Eso me va a producir estrés. Por lo tanto, fíjate que son factores que intervienen para que desarrollemos el estrés, pero el estrés sería un estilo de vida en el cual estoy continuamente en ese estado de alarma, preocupado, inseguro. Sería como pensar demasiado. Carmen, por tu experiencia dentro de la consulta, ¿podrías decirnos qué síntomas existen tanto a nivel físico como a nivel mental o emocional en las personas que se encuentran en estos estados de gran estrés en su vida? Pues fíjate, hay algo que es bastante interesante y es que nuestro cerebro tiene una gran sensación de apetito de forma continuada. Entonces, aumentar el consumo de alimentos y alimentos a lo mejor pues, que tienen que ver mucho con los azúcares, ya nos daría un indicativo de que estamos gastando mucha energía en la forma en la cual interpretamos todo lo que nos está pasando. También aumentaría el tabaquismo o podría aumentar cualquier otro tipo de, dijéramos, de sustancias. Y fundamentalmente ya en una fase más crónica tendríamos unas consecuencias intestinales bastante importantes. Y a nivel emocional, ¿cómo se suele representar? ¿O cómo una persona que nos esté viendo puede identificarse en determinados síntomas o comportamientos que permitan saber que está sufriendo de estrés? Va a estar agitado continuamente y va a tener una serie de pensamientos que son muy reiterativos o muy intrusivos que van a hacer que entre en estados de preocupación de forma continuada. Es decir, habrá una sobrevaloración de cómo proceso el entorno, ¿de acuerdo? Y siempre de una forma detectando el defecto, va a estar mucho más irascible, seguramente también, pues como te estoy diciendo, tendrá unas faltas de control, ¿de acuerdo? Le impactará mucho todo lo que está sucediendo en su vida y la forma de gestionarlo emocionalmente será a través de la preocupación, básicamente. Por lo que nos has comentado antes, aparentemente el estrés siempre va a surgir cada vez que salgamos de nuestra zona de confort. Totalmente. Toda aquella situación en la que nosotros estamos adaptados, pero la vida nos invita a movernos de una ciudad, de una pareja, de un trabajo, cualquier circunstancia, un nuevo hijo, evidentemente la propia vida supone estrés. Claro. ¿Dónde podemos poner quizá la barrera o el límite donde se asume que cierto estrés es beneficioso? Porque la vida nos invita a movernos para ser mejores profesionales, para ser mejores personas, mejores deportistas. Sí, ¿Y dónde se cruza la barrera y cuándo una persona puede tomar conciencia en cuanto a que ese estrés ya le está afectando? ¿Dónde podemos saber, o una persona, cuando la vida le está invitando? Exacto, eso creo que es importante. Pues es justamente ahí cuando de repente tu vida se convierte en un estado obsesivo y entonces adquieres un comportamiento de limitaciones que te impide realmente que tú puedas
vivir en el día a día con una cierta libertad o permitiéndote incluso salirte, como tú has dicho, de esas zonas de confort sin que realmente eso suponga para el individuo un bloqueo. Es decir, que hay unos límites que todos vamos a ir conociendo, pero claro, tenemos que no llegar hasta ese punto tan limitante donde mi vida se convierte en una obsesión, ya sea para la alimentación, ya sea para hacer ejercicio, ya sea porque tengo algo que gestionar o resolver y estoy todo el día pensando en ello. Es decir, habrá que crear un estilo de vida que permita que aprendamos a relativizar las cosas, porque eso va a ser importante también, ¿eh? Es decir, en vez de darle tanta potencialidad a todo lo que nos sucede, tenemos que empezar a procesarlo de una forma mucho más relativa, con menos intensidad, por lo tanto con menos exceso de valoración. Porque cuando nos metemos en ese profundo hecho del razonamiento, a veces tanto razonamiento lo único que va a hacer es generarnos un estado totalmente de inflexibilidad o de limitación y me va a dejar bloqueado, me va a dejar inamovible totalmente. Carmen, por otras conversaciones que muchas veces hemos tenido, siempre me has explicado que el estrés puede expresarse de diferentes formas o tiene diferentes bases. El estrés físico, que podría venir también, por ejemplo, en muchísimos tipos de deportistas o personas que no duermen, que tienen un tipo de sobrecarga física, el estrés emocional, el estrés químico, que estaría más basado en el desequilibrio de las moléculas, los neurotransmisores del sistema nervioso, y uno muy curioso que está surgiendo y que cada vez tiene más incidencia, que es el electromagnético. Correcto. ¿Podrías definirnos un poquito, pues ya entrando en profundidad, los diferentes tipos de estrés de los que te he comentado ahora? Todo comienza con el estrés emocional, ¿de acuerdo? Es decir, la forma en la que yo interpreto lo que está sucediendo en mi vida es el que va a ser, dijéramos, el básico, el que primero se gesta, ¿no? Luego, posteriormente, todos se van a comunicar, es decir, si yo tengo un estrés emocional, ¿voy a tener un estrés físico? Sí. ¿Por qué? Pues porque mi cerebro responde de forma física y mi mente también. Luego también voy a tener un estrés químico, lógicamente, porque con toda esa información de cómo yo interpreto mi mundo interior, mi cerebro va a tener un sobreexceso de hormonas y esas hormonas químicamente van a afectan en mi forma física, afectan en mi forma mental, en el estado de ánimo. Y claro, el de ahora es que hemos creado un efecto compulsivo con todo lo que es la tecnología y entonces vamos continuamente cargados con todo lo que conlleva ese proceso que llevan nuestros aparatos móviles, nuestros ordenadores, ¿vale? Todo ese proceso electromagnético. Te recuerdo que el cerebro responde de forma electromagnética. Por lo tanto, podríamos decir que incluso pueden llegar a influir los aparatos para que nosotros luego tengamos un estado de ánimo determinado y que mi cerebro haya segregado una serie de hormonas que puedan ser el cortisol. Sí, claro, si estoy viendo una imagen en el aparato que es sumamente impactante y que está hiriendo mi sensibilidad, imagínate el cerebro cómo va a responder. O sea que todos están comunicados. Cuando empiezas con uno, pero me gustaría que quedara claro que el que inicia todo es el emocional. Es la forma en la que yo tengo un diálogo interno conmigo en mi interior y de esa forma que respondo, ese va a ser el primero que se va a conectar. El resto vendrán solos y uno y otro se irán conectando y estarán ahí. Creo que a colación de todo lo que acabas de decir es importante que volvamos otra vez en incidir siempre en la interrelación que existen entre todos los sistemas, en el sistema inmunológico, el sistema físico, el sistema químico, mental, el electromagnético, y al final evidentemente en lo emocional también impactan muchísimos desequilibrios del resto del organismo, y por eso también cualquier paciente en muchas ocasiones que tenga estrés debería de recibir siempre ese tratamiento holístico integral desde el ámbito emocional, evidentemente, pero también desde el ámbito de la recuperación del sueño, que muchos de estos pacientes no duermen bien, desde el ámbito de una nutrición que permita que ese estrés químico se solucione y que los niveles de serotonina, dopamina se integren, y quizá muchas veces esto se pierde, ¿no?, dentro de los pacientes y no quieren una solución rápida pero no saben armonizar el resto del cuadro, ¿no? Claro, lo que pasa es que para poder armonizar, como tú dices, el resto de todo lo que le está sucediendo en su vida, yo creo que habría que empezar primero por aprender o desaprender a pensar. Estamos continuamente con estímulos que nos hacen que nuestra mente consciente e inconsciente estén en un continuo trabajo sin parar. Yo creo que una de las referencias para poder dejar de sufrir el estrés sería pausar nuestro sistema nervioso, enseñarle a crear pausas a lo largo del día, de manera que con un pequeño tiempo, una pequeña fracción de tiempo, donde aprendemos simplemente a sentir los estímulos físicos, ¿de acuerdo? Estando en el interior, con nuestros ojos cerrados y solamente
escuchando nuestra respiración o sintiéndola y todo lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo. 2 minutos a lo largo del día repetido 2 o 3 veces van a crear un gran mecanismo de protección en nuestro sistema neurológico, de manera que sus habilidades y capacidades se despertarán, simplemente por eso. Entonces, yo aboco porque dejemos de pensar, Antonio. Carmen, realmente llegados a este punto, quiero que nos aportes 3 tips, 3 soluciones para dejar de pensar, para generar ese mecanismo de resolución innato que tenemos en nuestro cerebro, para quizá no acabar, pero sí mejorar pues la exposición al estrés que tan continuamente todos tenemos en nuestro día. 3 consejos. Bueno, el primero sería educar a nuestro cerebro a que se fije en lo que es bello, en lo que genera estímulos positivos. Esto estaría muy interesante, porque así, ya que el cerebro es un mecanismo de alerta, entonces lo ayudaría a que no estuviera tan en ese mecanismo y por lo tanto mi vida mejoraría. Así que ese sería uno. Luego otro sería la meditación, es decir, el aprender a estar conmigo mismo sin tener miedo a lo que estoy escuchando o a las barbaridades que me estoy diciendo, porque muchas de ellas no tienen sentido ya que provienen de recuerdos que están almacenados en el subconsciente. Entonces ahí también aprenderíamos a dejar de dar valor tanto a todo lo que nos sucede en el interior y lo relativizaríamos un poco, ¿no? Y por último, muy eficaz la respiración, Antonio. Respirar. La respiración por sí misma tiene la capacidad de poder neutralizar o neurosedar nuestro sistema nervioso. Ahora, esto se toma con paciencia, esto no es llegar y decir, uy, es que he respirado 2 veces y me he agitado aún más. ¿Qué tipo de respiración? Porque lo podemos decir así de forma global, todos respiramos, sí, pero yo sé que dentro de la meditación y dentro de las técnicas psicológicas, la respiración sé que es básico y quizás sería importante que ahora pues, nos puedas puntualizar qué tipo de respiración hay que hacer y cómo hay que hacerla. La respiración diafragmática, la que se realiza con el abdomen, es muy interesante, porque además de que requiere que se haga un poquito más profundo, es que ayudamos, porque ten en cuenta que siempre que estamos agitados, la respiración es torácica, siempre la tenemos aquí en el pecho y en la garganta. Puedes aprender a utilizar la parte baja del abdomen y respirar con tranquilidad, siempre creando unos espacios de tiempo mínimos, pero es como detectar lo que es la inspiración y luego lo que es la exhalación, ¿no? Y bueno, pues podríamos utilizar la nariz, podríamos utilizar la boca y también pues luego nariz, boca o boca, nariz. Es decir, son 4 formas de respirar que podemos utilizar de una forma muy sencilla y empezar a practicar con ella, ¿no? Siempre teniendo paciencia, Antonio. Porque claro, respiramos todos los días, pero no lo hacemos de forma consciente. Entonces, cuando estoy conscientemente y estoy en mi interior, ¿se va a agitar un poquito mi sistema energético? ¿Voy a notar más el corazón, los latidos? Pues claro, evidentemente, pero no hay que asustarse. Simplemente hay que dejar que eso poco a poco se vaya asentando y nuestra mente subconsciente también se aquiete, ¿no? Porque al principio va a haber mucho parloteo, pero yo tengo simplemente que permitir que suceda, sin que me cause tensión, ¿no? Porque cuando veo que me está causando tensión, déjalo, date una vuelta y luego vuelve a intentarlo otra vez. Así hasta que te vayas familiarizando, es una cuestión de adaptación. Genial, Carmen. Muchísimas gracias por tus sabios consejos y la sabiduría de tantos años de práctica clínica. Gracias, Antonio. Como veis, el estrés quizás es el precio a pagar por vivir en sociedad y es algo que todos los seres humanos estamos expuestos en el día a día. Pero ante ello existen muchísimas técnicas, soluciones y consejos como de los que hemos hablado hoy. Si te ha gustado este vídeo y estás interesado en más vídeos acerca de psicología, de nutrición, de fisiología, de cualquier tipo de ámbito de la salud, suscríbete al canal, dale a la campanita y en el siguiente vídeo te espero.